¿Te has dado cuenta de cómo a veces un simple favor puede esconder una de las mejores lecciones de la vida? Pensé que ese fin de semana solo se trataría de cuidar a los perros de la familia, Max y Buddy, mientras todos se divertían en la playa. Pero lo que parecía una rutina normal se convirtió en una sorpresa que cambiaría mi vida para siempre. Quizás también hayas sentido el dolor de ser tratado como un peso muerto, como si tu voz no tuviera valor en tu propia casa. Esta humillación silenciosa, que corroe desde dentro, duele más que los gritos. Experimenté exactamente esto, y fue en este silencio donde descubrí la manipulación psicológica más cruel que he enfrentado. Lo curioso es que, mientras disfrutaban del sol y la brisa marina, me topé con una verdad escondida en un cajón, una carpeta. Simple a simple vista, contenía informes médicos falsos, un poder notarial falsificado e incluso un proceso de interdicción forzosa. Era un claro intento de convertirme en una molestia desechable. En ese momento me di cuenta de que no era solo una madre rechazada, sino el blanco de un robo planificado. La avaricia del hijo, la manipulación de la nuera y el frío control de la suegra se combinaron en una conspiración diseñada para borrarme. Cualquiera que haya confiado ciegamente en alguien solo para descubrir una traición familiar sabe lo profundamente que eso te destroza. Pero la vida tiene una curiosa forma de cambiar las tornas cuando menos lo esperamos. El dolor invisible de ser abandonado puede ser el detonante de la mayor ruptura interior. Y fue allí, entre lágrimas y manos temblorosas, donde nació una fuerza inesperada, casi como un grito de supervivencia. Así que si alguna vez te han traicionado, subestimado o dejado de lado, te invito a acompañarme en esta historia, porque lo que empezó como una soledad forzada se convirtió en un giro inesperado, y bien podría servir de llamada de atención, inspiración y un nuevo comienzo para quienes también necesitan alzar la voz y exigir respeto. Ese fin de semana empezó como cualquier otro. Mi familia decidió ir a la playa, dejándome con la responsabilidad de cuidar a Max y Buddy, los dos perros de la casa. A primera vista, podría parecer un gesto de confianza, pero en el fondo lo sabía. No era cariño, sino conveniencia. No me veían como una madre, sino como alguien disponible para servir, casi una sirvienta invisible dentro de mi propia historia. Mientras publicaban fotos sonrientes junto al mar, yo ordenaba la cocina, organizaba la sala y alimentaba a los perros. Con cada plato que lavaba, sentía el peso muerto de ser tratada como una molestia, como si mi presencia solo importara cuando era útil para las tareas del hogar. Esta humillación silenciosa, acompañada no de gritos, sino de indiferencia, es lo que más duele. Es como si poco a poco fueran borrando la importancia de tu existencia. ¿Cuántas veces has aceptado favores disfrazados de obligaciones? Esos momentos en que alguien pide ayuda, pero nunca te reconoce. Así comienza el abuso emocional, pequeño, casi imperceptible, pero constante. Ya no sabía si estaba ayudando o simplemente me estaban manipulando, atrapada en una rutina de soledad forzada que me quitaba fuerzas sin que nadie lo notara. Max y Buddy corrían por el patio, meneando la cola, alegrándome en medio del vacío. Y pensé, ¿cómo puede un animal ser más leal que un ser humano? Este pensamiento me martilleaba la mente, revelando el rechazo maternal que se hacía cada vez más evidente. Mientras ellos retozaban en el océano, yo estaba inmersa en un mar de dolor invisible dentro de mi propia casa. Pero es precisamente en estos momentos de calma que la vida prepara sus giros inesperados. No lo sabía, pero ese fin de semana me deparó una revelación capaz de transformar mi existencia. A veces es en lo banal, en lo cotidiano, un cajón abierto, un papel olvidado, donde encontramos la evidencia de una traición familiar tan profunda que cambia para siempre nuestra forma de ver el mundo. Y así, lo que parecía un día cualquiera de rutina y soledad se convertiría en el comienzo de una historia de ruptura interior. A partir de entonces, cada paso sería una invitación a afrontar no solo la ingratitud de quien más amaba, sino también la oportunidad de recuperar mi dignidad. Aún no lo sabía, pero el tiempo ya corría hacia el momento del descubrimiento. Era un domingo soleado y estaba intentando distraerme organizando mi oficina. Mientras limpiaba mi escritorio, volqué sin querer un vaso de agua.
Al agacharme para limpiarlo, me di cuenta de que el cajón no estaba bien cerrado. Lo abrí, casi sin querer, y allí estaba. Una carpeta manila con mi nombre escrito en negrita. Pequeña, discreta, pero con un peso que aún no entendía. Por unos segundos me quedé paralizado. ¿Quién no ha encontrado algo aparentemente banal, pero que, en el fondo, parecía gritar secretos ocultos? Mi corazón se aceleró. Respiré hondo, intentando convencerme de que podían ser solo papeles viejos, pero algo en mi interior me decía que el objeto no estaba allí por casualidad. Max y Buddy me observaban atentamente, como si percibieran la gravedad del momento. Al abrir la carpeta, la primera página me dejó helado. Un poder notarial falso. Reconocí mi firma, pero no recordaba haber firmado nada parecido. La impresión fue inmediata. Hojeé las páginas con manos temblorosas, y cada una parecía asestarme un nuevo golpe. Había informes médicos falsos que me calificaban de incompetente, e incluso documentos de un proceso de interdicción forzosa. ¿Conoces ese momento en el que el suelo parece desaparecer? Eso fue exactamente lo que sentí. La carpeta oculta no solo revelaba papeles fríos, sino la personificación de una manipulación psicológica calculada. Era como si quisieran borrar mi historia, reescribir mi vida sin consultarme. Y lo peor de todo esto se había construido dentro de mi propia casa, en el espacio que creía mi refugio. Mientras hojeaba cada documento, las lágrimas brotaban espontáneamente. No solo me enfrentaba a la burocracia, sino a la traición familiar en su forma más cruel. El rechazo materno que tantas veces había sentido, en pequeños gestos, ahora se había vuelto oficial, escrito, sellado. Lo que antes había sido un dolor invisible, ahora tenía pruebas concretas. En ese momento, me di cuenta de que nada volvería a ser igual. La carpeta no era solo una colección de papeles, sino el detonante de una ruptura interior. Fue el comienzo de una batalla por mi dignidad. Y supe, a partir de entonces, cada decisión que tomaría tendría que estar guiada por mi fuerza interior, porque si planeaban destruirme, necesitaba aprender a sobrevivir. Cuando recuperé el aliento, empecé a atar cabos. Cada documento de esa carpeta apuntaba a una verdad difícil de digerir. Mi propio hijo, Rodrigo, en colaboración con Patricia, mi manipuladora nuera, y con el apoyo de su controladora suegra, doña Carmen, lo había planeado todo. No era una exageración, no era paranoia. Todo estaba ahí, blanco y negro, la clara intención de declararme incompetente. ¿El objetivo? Usar la prohibición forzosa para vender mi casa, apoderarme de mis bienes y financiarles una vida cómoda. Entre los documentos había incluso depósitos para una residencia de ancianos de lujo, ya pagados a mi nombre, como si yo fuera una carga lista para ser desechada. El dolor de la traición familiar se volvió insoportable. ¿Cómo podía una madre aceptar que el hijo que una vez acunó en sus brazos ahora planeara enterrarla viva? Esta constatación abrió una herida indescriptible. Fue un abuso emocional en su máxima expresión. Usaron mi amor y mi confianza como armas contra mí. Me veían como un peso muerto, como una anciana inoportuna a la que había que silenciar. Cada línea de esos papeles reflejaba la frialdad de alguien que no solo rechazaba, sino que borraba la existencia de quien los trajo al mundo. Mientras leía, sus rostros me vinieron a la mente. Rodrigo, el chico al que tantas veces defendía cuando se caía en el colegio. Patricia, que siempre parecía servicial, pero ocultaba su ambición tras sus gestos de amabilidad. Y doña Carmen, que nunca aceptó mi presencia como matriarca de la familia, ahora coronando la conspiración como si fuera la líder de un teatro macabro. Es curioso cómo la manipulación psicológica comienza sutilmente, con pequeñas críticas, miradas de reojo y comentarios sobre mi edad y mis capacidades, hasta que de repente se convierte en un plan frío y calculado para robarme no solo mis posesiones, sino también mi dignidad. Allí, frente a esos papeles, me di cuenta, no era solo una cuestión de dinero, era un intento de despojarme de mi derecho a existir plenamente. Y fue en ese momento que una llama comenzó a encenderse en mi interior. Si ellos eran capaces de tanta crueldad, yo necesitaba ser capaz de algo aún mayor.
recuperar mi fuerza interior. No estaba dispuesta a permitir que me trataran como a una inválida. Incluso mientras las lágrimas caían, el esbozo de un giro inesperado de los acontecimientos ya se perfilaba en mi mente. Sostener esa carpeta en mis manos fue como sentir un peso aplastante sobre mi pecho. La impresión me paralizó, y por un instante sentí como si me hubieran quitado el aire de los pulmones. El dolor invisible de sentirme traicionado por quienes se suponía que debían protegerme me desgarra el alma. Me sentí reducido a un peso muerto, como si ya no tuviera ningún valor, como si toda mi historia pudiera borrarse con una simple firma falsificada. Mis ojos llorosos se volvieron hacia Max y Buddy, que yacían a mi lado, y era imposible no comparar. Mientras los perros me observaban con silenciosa lealtad, mi propia familia conspiraba a mis espaldas. Esta ironía dolía, pero también me servía de advertencia. A veces, la lealtad más pura no proviene de la sangre, sino de quienes te apoyan sin exigir nada a cambio. Mi corazón latía con fuerza. Intenté organizar mis pensamientos, pero solo podía pensar en una mezcla de desesperación y rabia. ¿Cómo podía alguien que creció escuchando historias de superación imaginar que un día tendría que luchar contra su propio hijo? Es en estos momentos que el abuso emocional deja de ser una teoría y se convierte en una realidad, revelando cuán profundamente puede destruir el rechazo materno. Pero en medio de la desesperación, me di cuenta de algo importante, que la soledad forzada también podía ser el comienzo de una ruptura interior. Era como si la vida me dijera, o te levantas ahora, o serás aplastada para siempre. Y aún sin saber cómo, sentí la necesidad de reaccionar, porque si callaba, les estaría dando permiso para robarme no solo mis posesiones, sino también mi dignidad. Las lágrimas seguían cayendo, pero ya no eran solo lágrimas de tristeza. Había una chispa de ira, de inconformismo, que comenzaba a transformarse en valentía. Aún no tenía un plan, pero ya presentía que el primer paso sería dejar de dejarme manipular. La fuerza interior que tan a menudo se esconde en nuestro interior comenzaba a dar señales de vida, pidiendo ser escuchada. Y así, entre sollozos y pensamientos confusos, comprendí que esta sería la última vez que aceptaría que me trataran como una molestia. Si mi familia había elegido el camino de la traición, yo elegiría el de la resistencia. No sabía cómo ni cuándo, pero ya lo presentía. Un giro inesperado estaba a punto de ocurrir. Tras horas con esos papeles esparcidos por el suelo, una certeza empezó a tomar forma. Ansiaba que se revelara la traición familiar. El dolor invisible ya era insoportable, pero dejarlos avanzar significaría permitir que me borraran para siempre. Así que respiré hondo, me sequé las lágrimas y di el primer paso en un contraataque silencioso. Cogí el teléfono y llamé al banco. La voz del empleado sonaba educada, pero se sorprendió cuando pedí que bloquearan todas las tarjetas de inmediato. Uso indebido. Respondí con una firmeza que ni siquiera sabía que poseía, y fue en ese momento que me di cuenta de que algo nuevo me latía. No era miedo ni ira, sino poder. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que recuperaba el control de mi vida. Pero sabía que no podía afrontar esta batalla sola. Así que llamé a Lourdes, mi amiga de confianza, casi como una hermana. Con voz temblorosa le confesé: descubrí que mi hijo intenta robarme, y es peor de lo que imaginas. La respuesta del otro lado fue inmediata: me voy ya. En menos de media hora, Lourdes estaba en mi oficina, lista para apoyarme. Cuando le mostré la carpeta que contenía el poder notarial falsificado, los informes médicos falsos y el proceso de interdicción forzosa, vi su rostro pálido. María, esto es un delito. Podrían ir a la cárcel, dijo indignada. Y escuchar esas palabras fue como recibir un abrazo de verdad. Por primera vez ese día, sentí que no estaba completamente sola, que alguien veía mi dolor y validaba mi indignación. Mientras Max y Buddy yacían a nuestros pies, silenciosos y atentos, Lourdes me ayudó a organizar los documentos, fotografiar cada página y mantener todo a salvo. Estos sencillos gestos fueron, en efecto, mi escudo. Si querían declararme incompetente, demostraría que aún sabía cómo protegerme. Fue el comienzo de una dignidad restaurada, ladrillo a ladrillo,
prueba a prueba. Y, al mirar a mi amiga, me di cuenta de que la vida siempre nos pone a nuestro lado a personas que valen más que cualquier lazo de sangre. Lourdes era la viva imagen de una amiga leal, alguien que no me veía como un peso muerto, sino como una mujer capaz de luchar. Y fue en este contraste entre la manipulación psicológica de la familia y la lealtad de una amiga que encontré el coraje para planificar mis próximos pasos. A la mañana siguiente, sin apenas pegar ojo, me di cuenta de que necesitaba certezas más allá de esa carpeta oculta. No bastaba con sospechar. Era hora de confirmar el alcance de esta manipulación psicológica. Así que la primera parada fue el banco. Lourdes y yo entramos en la sucursal y con el corazón desbocado pedí hablar con la gerente, Bruna, quien me conocía desde hacía años. Le expliqué la situación, aún sin poder contener las lágrimas. Bruna escuchó en silencio, introdujo información en la computadora y luego reveló la verdad que temía. La semana anterior, Rodrigo había intentado transferir 80,000 reales de mi cuenta. La única razón por la que no retiraron el dinero fue porque la firma había levantado sospechas. El terreno pareció desaparecer de nuevo. Ahí estaba, probado. No fue solo intencionalidad, fue un robo en curso. La gerente fue firme. Señora María, ya he bloqueado todas las transacciones. De ahora en adelante, solo usted, personalmente, podrá autorizar cualquier transacción. Esas palabras, que en otras ocasiones podrían haber sonado frías, fueron un bálsamo. Era como si alguien hubiera frenado la avaricia de su hijo y su nuera manipuladora. Por primera vez, sentí que el sistema estaba de mi lado. Del banco, fuimos directamente a la notaría. Sabía que los documentos mencionaban un proceso de interdicción forzosa, pero necesitaba la opinión de un funcionario. Nos recibió la señora Silvia, una empleada seria, quien confirmó sin rodeos. Sí, había un caso abierto a mi nombre. Afirmaban que padecía demencia progresiva y necesitaba un tutor. Y por supuesto, el tutor designado era Rodrigo. Cada palabra era como una puñalada. Ya no era solo una carpeta olvidada en un cajón. Era un documento oficial, registrado, sellado. Era el rechazo materno convertido en ley. El dolor invisible que me atormentaba se hizo público, como si declarara ante todos que ya no valía nada. Esto no era solo una injusticia. Era un crimen contra las personas mayores, con informes médicos falsos como arma. Al salir del registro civil, respiré hondo. El aire se sentía más denso, pero mi mente estaba más despejada. Si antes aún albergaba dudas, ahora todo se confirmaba. Mi familia quería silenciarme, encerrarme en una residencia de ancianos de lujo y apropiarse de la vida que había construido con mi esfuerzo. Pero en lugar de destruirme, esta confirmación despertó algo más fuerte en mí, la certeza de que no sería una víctima. Era hora de transformar la humillación silenciosa en un contraataque cada vez más decidido. Era domingo por la tarde cuando sonó el teléfono. El nombre de Rodrigo apareció en la pantalla y mi corazón se aceleró. Por un momento, pensé en no contestar, pero algo dentro de mí me decía que esta llamada sería decisiva. Respiré hondo, me tragué la ansiedad y contesté. Al otro lado, su voz era suave, casi burlona, describiendo lo maravilloso que había sido su fin de semana en la playa. Mientras hablaba de la piscina, las salidas y la alegría de estar con su familia, lo escuchaba con una mezcla de ira e ironía. No tenía ni idea de que ya había descubierto la carpeta oculta y confirmado cada detalle de la traición familiar en el banco y en la notaría. Para él, yo seguía siendo la madre sumisa, la mujer que se tragaba en silencio cada abuso emocional. Lo que no sabía era que la ruptura interna ya había comenzado. Esperé a que terminara de hablar y respondí con una calma casi teatral. Claro, hijo, adelante. Yo me encargo de los perros. Al otro lado, hubo un breve silencio, seguido de risas con Patricia. Pero en mi interior, el contraataque ya estaba preparado. Había bloqueado las tarjetas, fotografiado los documentos y preparado todas las pruebas. Era solo cuestión de tiempo para que se dieran cuenta de que la situación había cambiado. No tardó mucho. Horas después, el teléfono volvió a sonar, pero ahora la voz de Rodrigo sonaba desesperada. «Mamá, las tarjetas no funcionan. Ninguna».
Hemos intentado sacar dinero, pagar el almuerzo. Nada funciona. ¿Qué pasó? La desesperación era casi palpable, y por dentro sentí una llama de dignidad restaurada. Por primera vez, no era yo quien temblaba, sino ellos. Contuve una risa amarga y dije, los cancelé todos ayer. Al otro lado de la línea oí a Patricia gritar furiosa, a doña Carmen murmurar y a Rodrigo intentar excusarse. Entonces hablé con firmeza. Descubrí el poder notarial falso, los informes médicos falsos y el proceso de interdicción forzosa. Lo descubrí todo. Cada palabra fue un golpe directo a la máscara de manipulación psicológica que me habían puesto. El silencio que siguió fue ensordecedor. Rodrigo intentó balbucear que estaba confundida. Patricia dijo que todo era por mi bien, pero no cedí. Por primera vez, comprendí que mi voz tenía el poder de desarmar la avaricia de mi hijo y la manipulación de mi nuera. Y en ese momento lo comprendí. Ya no era una víctima. Era el centro de un giro inesperado que nunca anticiparon. Cayó la noche, y el sonido del coche entrando en la entrada sonaba como el presagio de una batalla. Mi corazón se aceleró, pero no de miedo. Era la adrenalina de alguien preparándose para el momento oportuno. Cuando Rodrigo entró por la puerta, tenía la sombra en los ojos de quien sabía que el secreto había sido descubierto. Patricia jugueteaba con su celular y doña Carmen intentaba mantener un aire de superioridad. Pero esta vez era yo quien marcaba el ritmo. La habitación estaba ordenada y silenciosa, con la carpeta de documentos sobre la mesa. En cuanto se acomodaron, saqué cada hoja y la coloqué a la vista de todos. El poder notarial falsificado, los informes médicos falsos, el proceso de interdicción forzosa e incluso el contrato de la residencia de ancianos de lujo. ¿Reconocen esto?, pregunté con voz tranquila pero firme. El silencio se apoderó de ellos al instante, como si el peso de la evidencia hubiera recaído sobre ellos. Rodrigo intentó justificarse, murmurando frases incoherentes. Patricia, histérica, dijo que todo era por mi bien. Y doña Carmen reforzó la idea de que las mujeres de mi edad estaban mejor en instituciones. Pero con cada palabra exponían aún más su manipulación psicológica. Fue entonces cuando me levanté, las miré a los ojos y dije, robarme mis pertenencias no es cuidarme. Admitirme a la fuerza no es protegerme. Tratarme como un peso muerto no es amor. Las palabras resonaron por la sala como una sentencia. Rodrigo bajó la cabeza. Patricia rompió a llorar y doña Carmen perdió la voz. Fue la primera vez que los vi a todos desarmados, confrontados no solo por la evidencia, sino por la fuerza interior que jamás imaginaron que aún poseía. El abuso emocional que habían cultivado durante tanto tiempo salió a la luz. Entonces llegó mi ultimátum. Tienes hasta el final de la semana para irte de mi casa. Llévate tus pertenencias, pero nada más. Los perros se quedan conmigo, porque me trataron mejor que a ti. La sala quedó en estado de shock. Suplicaron más tiempo, pero no cedí. Mi dignidad recuperada no admitía más concesiones. Ese enfrentamiento no fue solo una discusión familiar. Fue el punto de inflexión entre la sumisión y la libertad conquistada. Mientras ellos se acobardaban ante la verdad, yo finalmente me sentí reconfortada. No como víctima de una traición familiar, sino como una mujer que había establecido límites claros. Y en ese momento comprendí, respetarse a uno mismo nunca es cruel, es supervivencia. A la mañana siguiente del enfrentamiento, la casa ya no era la misma. El silencio que antes me oprimía como una soledad forzada, ahora tenía un sabor diferente. Era una libertad que había conquistado. Cada paso que daba por los pasillos se sentía más ligero, como si las paredes respiraran aliviadas, sin albergar ya tanta falsedad. La humillación silenciosa que una vez me había mantenido cautiva empezó a dar paso a una dignidad restaurada. Rodrigo y Patricia caminaban como sombras, ordenando cajas, evitando mi mirada. Doña Carmen, antes tan altiva, se marchó en silencio, sin aire de mando. Esa retirada no solo fue física, sino también simbólica. Ya no tenían poder sobre mí.
El peso muerto que decían que era se había convertido en un límite impuesto, claro e innegociable. Ver cómo se llevaban cada objeto de la casa era doloroso, pero también necesario. No era solo su partida, era la expulsión del abuso emocional, la manipulación psicológica y el robo fríamente planeado. Era como si cada caja que entraba por la puerta también fuera un peso que se me quitaba de encima. La casa, por fin, ya no era un escenario de traición familiar, sino un refugio. Max y Buddy, como si percibieran el cambio, seguían atentamente cada movimiento. Antes, obedecían automáticamente las órdenes de Rodrigo, pero ahora eran inseparables de mí. Esta lealtad de los perros era más que compañía. Era un símbolo de amor genuino, uno que no necesita sangre para ser verdadero. Se convirtieron en guardianes de mi libertad, cómplices de mi nuevo comienzo después de los 60. Hubo lágrimas, sí, pero no eran lágrimas de tristeza. Eran lágrimas de liberación, de alguien que finalmente había elegido su propia paz. El rechazo de mi madre me hirió profundamente, pero también me demostró que el respeto no se ruega, se exige. Y al exigir el mío, comprendí que la soledad puede ser mucho menos cruel que vivir con alguien que nos destruye por dentro. Cuando su coche salió de la entrada por última vez, me quedé en el porche observándolo hasta que desapareció en la distancia. Ya no había resentimiento, solo la certeza de que este era el fin de un ciclo de dolor. Por primera vez en mucho tiempo, respiré hondo y sentí que la casa era solo mía. Y en ese atardecer que iluminaba el patio trasero, me di cuenta, era libre, lista para reconstruir mi historia con mis propias manos. Con la casa en silencio y finalmente libre del peso de la manipulación psicológica, me di cuenta de que necesitaba transformar ese espacio. No bastaba con expulsar el dolor. Necesitaba llenar las habitaciones de nuevos recuerdos. Fue entonces cuando decidí renovar la habitación que antes albergaba a Rodrigo y Patricia. Retiré todo objeto que me recordara la humillación silenciosa y transformé el espacio en un estudio de pintura. Los primeros lienzos eran tímidos, con pinceladas temblorosas, como alguien que aprende a caminar de nuevo. Pero con cada color que extendía, sentía renacer mi fuerza interior. Pintar no era solo un pasatiempo, era un grito de libertad que había conquistado. Representé el patio trasero, el atardecer desde el porche, incluso la mirada atenta de Max y Buddy. Cada cuadro era más que arte. Era la prueba de que la dignidad restaurada podía florecer a cualquier edad. Los vecinos, antes distantes, comenzaron a acercarse. Doña Sonia trajo brigadeiros y palabras de apoyo, revelando que siempre le había extrañado cómo Patricia me trataba, como si fuera una molestia. Escuchar esto fue duro, pero también confirmó lo que ya sabía. El rechazo de mi madre no era producto de mi imaginación, era real, y ahora todos podían ver que había decidido plantar cara. Lourdes, mi fiel amiga, se convirtió en una presencia constante. Aparecía con café, pastel y risas que llenaban los espacios que antes resonaban con la soledad forzada. Juntas reorganizamos nuestras rutinas, limpiamos las huellas del pasado y creamos nuevos rituales. Esta amistad fue el contrapunto perfecto a la traición familiar. Mientras la sangre intentaba silenciarme, la lealtad elegida me devolvió la vida. Max y Buddy, inseparables, completaron este nuevo comienzo. Antes considerados una carga, ahora eran mis guardianes, símbolos de verdadera fidelidad. Con cada ladrido en el jardín, sentía que me recordaban una simple verdad. No importa quién nos abandone, siempre hay lealtad en algún lugar. Y esta constatación me impulsó a seguir adelante. Con cada día que pasaba, descubrí que reconstruir no significa borrar cicatrices, sino darles un nuevo significado. La casa transformada, el estudio lleno de color y las amistades renovadas eran testimonio de que la vida puede florecer después del dolor. Empezar de nuevo después de los 60 no solo fue posible, sino que fue la mayor victoria contra el abuso emocional que había soportado durante tanto tiempo. Unos meses después, cuando la vida parecía más ligera y organizada, recibí una visita inesperada. Era Rodrigo, mi hijo, llamando a la puerta con una expresión demacrada, muy diferente a la del hombre arrogante que había intentado prohibirme la entrada. Estaba más delgado, sin afeitar, y tenía la mirada cansada,
como si cargara con el peso de su propia conciencia. Al abrir la puerta, dudé, pero decidí escuchar lo que tenía que decir. Entró lentamente, casi encogido, y se sentó en el sillón que antes ocupaba como dueño de la casa. Ahora, sin embargo, los papeles se habían invertido. Max y Buddy permanecieron a mi lado, ajenos a sus intentos de llamarlos. La lealtad de los perros era un silencioso recordatorio de que la confianza, una vez rota, no se puede reconstruir con palabras fáciles. El ambiente era tenso, pero también cargado de expectación. Rodrigo empezó a hablar con voz entrecortada. «Mamá, vine a pedirte perdón. No el perdón desesperado que te di el día que te enteraste, sino de verdad». Confesó que había sido influenciado por Patricia y doña Carmen, pero reconoció que la avaricia también había sido suya. Admitió que verme como un peso muerto le parecía más fácil que asumir sus propias responsabilidades. Escuchar esto fue como si me hubieran dado un cuchillo y una venda a la vez. Lo dejé hablar sin interrumpirlo, pendiente de cada palabra. Por muy sincero que pareciera, nada podía borrar el poder notarial falsificado, los informes médicos falsos y el proceso de interdicción forzosa. Respiré hondo y respondí con firmeza. «No me perdiste por el dinero, Rodrigo. Me perdiste por la falta de respeto». La frase quedó flotando en el aire, dejando claro que el arrepentimiento sin cambio no valía nada. Lloró como un niño, recordando al niño que acuné cuando tenía fiebre, pero esta vez no me dejé manipular por la emoción. Me dije que si de verdad quería reconstruir algo conmigo misma, tendría que empezar de cero, como adulta. Sin dinero, sin manipulación, solo respeto. Y si rompes esta regla una vez, no habrá segundas oportunidades. Era mi límite impuesto, claro e innegociable. Rodrigo asintió en silencio. Empezó a visitarme esporádicamente, siempre con previo aviso, manteniendo un tono respetuoso. Acepté su presencia, pero no bajé la guardia. La relación, si existía, tendría que cimentarse sobre nuevas bases, y en el fondo, entendí. Perdonar no es olvidar ni permitir el mismo error, sino dar la oportunidad de demostrar con acciones que el respeto requerido existe. Mirando hacia atrás, me doy cuenta de que todo ese dolor no fue solo un castigo, sino una prueba de supervivencia emocional. La traición familiar casi me destruyó, pero también me dio la oportunidad de demostrar que no soy una carga ni un peso muerto. Soy una mujer con una historia, una voz y fuerza. Y sobre todo, alguien que aprendió que el respeto no se ruega, se exige. La soledad forzada que tanto temía se convirtió en una libertad conquistada. Descubrí que vivir solo puede ser menos doloroso que vivir con quienes nos roban la dignidad a diario. Aprendí a mirar a Max y a Buddy y a ver en ellos la verdadera lealtad, la que solo pide cariño a cambio. Aprendí a mirar a Lourdes y a comprender que la familia a menudo se elige. Este viaje también me enseñó que perdonar no significa aceptar de nuevo a quienes una vez nos destruyeron. Significa establecer límites claros y no renunciar a nuestra independencia. Rodrigo puede intentar reconstruir lazos, pero solo lo hará si respeta la nueva regla de mi corazón, la dignidad por encima de cualquier vínculo. Y esa regla, ahora, es innegociable. Y me pregunto y te pregunto, ¿cuántas veces has permanecido en silencio ante el abuso emocional por miedo a perder a alguien? ¿Cuántas veces has permitido que la manipulación psicológica te haga dudar de tu valía? Quizás sea hora de hacer como yo, romper el ciclo, decir basta y elegirte, aunque lo llamen crueldad. No importa si tienes 30, 50 o 70 años. Siempre hay tiempo para un cambio inesperado. Siempre hay tiempo para reconstruir tu vida, para pintar nuevos colores en el estudio de tu alma y para transformar tu hogar interior en un espacio de paz. Siempre hay tiempo para recordar que nadie puede borrar tu historia sin tu permiso. Y ahora, les dejo una invitación. Si esta historia les llegó al corazón, compartan sus reflexiones en los comentarios. Escriban aquí cómo han establecido límites en su vida. Su voz puede inspirar a otros a defenderse también. Y si quieren seguir recibiendo historias que los conmueven profundamente y los hacen reflexionar, suscríbanse al canal, activen las notificaciones y acompáñenme en este viaje de dignidad y superación.